Hola, hola, buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá en esta fecha que es un poco complicada, pero bueno, cumplimos con el reto de tener los live que teníamos prometidos para este mes. Y con algo muy lindo también, y es que estamos haciendo los live, este los hicimos solo con mujeres, ya que tuvimos el Día de la Mujer este mes. Así que ese también fue un cometido lindo. Vamos a esperar unos momentitos para irnos conectando y mientras tanto les voy dando la introducción del tema. El tema del día de hoy es diabetes y obesidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Eh, Vamos a tener unos datos iniciales acerca de la obesidad y el sobrepeso. Yo sé que a veces son temas un poco no tan agradables hablar sobre los números y las cifras alrededor del mundo, pero nos ayuda a ubicarnos dónde estamos y hacia dónde vamos y qué tan complicado es este tipo de patologías en nuestro medio. Entonces vemos que la obesidad es una condición médica compleja que tiene un impacto negativo para la salud, cuya prevalencia se ha incrementado de modo exponencial en los últimos años, por lo que se ha convertido en un problema sanitario con gran impacto en la morbilidad, ya que está asociada a más de 200 enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, colesterol elevado, síndrome de apnea, hipopnea del sueño e incluso algunos tipos de cáncer. También la obesidad incrementó la mortalidad y esto ha sido proporcional a la cantidad de grasa que tiene el paciente. Y obviamente para nuestros sistemas de salud a lo largo del mundo y para nuestras comunidades tienen un alto costo. Se estima que es el sexto factor de riesgo de defunción a nivel mundial y según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen a consecuencia de ellas unos 3.4 millones de adultos. Desde 1975 hasta la fecha la obesidad se ha triplicado en el mundo. Y desde el 2016 vemos que teníamos alrededor de 1.900 millones de adultos de 18 años o más que tenían sobrepeso y de estos 650 millones eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que incluso la desnutrición. Y hacia el 2016 la obesidad y el sobrepeso en niños menores de 5 años teníamos alrededor de 41 millones, prácticamente la población de nuestro país, de Colombia. Y entre los 5 y 19 años teníamos alrededor de 340 millones y niños adolescentes en obesidad y sobrepeso. Bueno, con un enorme agravante y es que la obesidad puede prevenirse en la mayoría de los casos. Realmente tenemos menos de un 1% de condiciones genéticas o de alteraciones específicas en algunas partes del cerebro que nos dan unas obesidades que no son controlables, pero en general más del 99% son controlables. Vamos a ver las estadísticas en Colombia. Tenemos unos estudios, se llaman los estudios ENSIN, que es la encuesta nacional de situación nutricional. Se hizo la primera en el año 2005-2010 y las últimas cifras que tenemos son del 2015. Desafortunadamente el siguiente estudio se iba a realizar el 2020 y realmente no sé si se hizo, pero estas encuestas en nuestro país nos arrojaban unas cifras que se comparan al resto del mundo y vemos que el 37.2% de las mujeres adultas y el 38.3% de los hombres estaban en sobrepeso y teníamos un 22.4% de mujeres en obesidad, que prácticamente dobla el número de hombres en obesidad, que están alrededor de 14.4%. Esas cifras no son distintas ni tampoco alentadoras en los niños ni en los adolescentes, y vemos que hay también un detalle interesante en este estudio, y es que los niños tienen más peso, pero tienen una talla, una estatura mucho más bajita. Entonces realmente es un elemento preocupante porque pueden estar obesos, pero realmente no estamos bien nutridos. Y en nuestros países latinoamericanos podemos tener una doble carga de enfermedad, que tenemos tanto una población desnutrida y asimismo una población obesa. En cuanto a la diabetes, que vamos a hablar ahorita con nuestra invitada, que espero que busquemos allá abajo el link para hacer el ingreso, para solicitar el ingreso. Entonces la diabetes se describen varias enfermedades del metabolismo anormal de los carbohidratos, que se caracterizan por niveles elevados de azúcar en sangre.
En el año 2019 se hicieron varios estudios donde nos mostraban que teníamos 463 millones de adultos entre los 20 y los 79 años que vivían con diabetes, y se espera que para el año 2045 tengamos alrededor de 700 millones. La proporción de personas con diabetes tipo 2 está aumentando en la mayoría de los países, y el 79% de estos viven en países de ingresos bajos y medios. El mayor número de personas con diabetes tenía entre 40 y 59 años. Realmente es una edad bastante productiva en nuestras sociedades. Y bueno, de cada 2 personas con diabetes, es decir, alrededor de 232 millones de personas, no han sido diagnosticadas. La diabetes ha causado 4.2 millones de muertes, y el gasto por sanidad se estima que está alrededor de 760.000 millones de dólares, que corresponde más o menos al 10% del gasto total en adultos. La situación en los niños, que es otro tipo de diabetes y que ya vamos a aclarar con nuestra invitada, es que los niños tienen una diabetes que se llama una diabetes tipo 1, y tenemos alrededor del mundo para ese momento alrededor de 1.1 millones de niños. Nuestra invitada, ya terminando y ya la vamos a presentar. Más de... Hola, mi doctora Claudia, ¿cómo vamos? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a ajustar esta cámara que quedamos descabezados. Ya. ¿Cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Ay, bueno, ya voy a hacer la presentación formal. Vamos a terminar con estos datos de diabetes para entrar en materia, ¿vale? Okay. Bueno, estábamos hablando acerca de las estadísticas en diabetes, y vemos que más de 20 millones de nacidos vivos, es decir, 1 de cada 6 nacimientos, se vieron afectados por diabetes durante el embarazo o problemas de azúcar en sangre en el embarazo, y 374 millones de personas están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Realmente son unas cifras bien importantes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad con elevada prevalencia de complicaciones. Actualmente es la primera causa de ceguera, de insuficiencia renal terminal, de amputación no traumática de extremidades, y uno de los factores más importantes de eventos cerebrovasculares. Aparte de la importancia en cuanto a la frecuencia, se debe considerar que la diabetes tipo 2 no solo es una enfermedad en la que está alterada el azúcar, sino que también es una patología que contribuyen otros factores de riesgo cardiovascular, como la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión. Y por eso es el título del día de hoy, que es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la obesidad o la diabetes? Por eso el día de hoy tenemos a nuestra super invitada, la doctora Claudia Lenis. Es médica diabetóloga, investigadora clínica, docente universitaria de pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana de Cali, y subdelegada para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Bienvenidísima, mi doctora Claudia. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Valderrama, soy médico, especialista en terapias alternativas, máster en nutrición clínica, y actualmente estamos haciendo un máster en obesidad, que es un tema que me apasiona. Así que creo que estamos en un buen equipo, en un buen combo el día de hoy. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cómo vas, Clau? Sé que este es tu primer live por Instagram. Bueno, hemos tenido uno con médicos especialistas, pero fue más enfocado a capacitación para pacientes. Excelente. Y ese es realmente nuestro objetivo, ¿no? Pienso que la educación y la prevención es una herramienta supremamente poderosa que a veces no la hemos aprovechado. Bueno, mi doctora Claudia, entrando en materia, entonces cuéntame, ¿qué es la diabetes y qué tipos de diabetes tenemos? Bueno, básicamente lo que uno tiene que entender como diabetes es que es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la glucosa o del azúcar en la sangre, que nos lleva a muchísimas complicaciones, ¿sí? Complicaciones de tipo cardíaco, renal, de los ojos, a nivel de los nervios periféricos, a nivel de las arterias o a nivel cerebral. Entonces, definitivamente, pues es una enfermedad que nos compromete muchísimos órganos, que cada vez está siendo más prevalente, que es más, o sea, es considerada en este momento, igual que el coronavirus, una epidemia mundial, con unos aumentos supremamente notables en casos. Más o menos en los 2 últimos años se ha incrementado a nivel mundial un 51% de diabetes en el mundo,
Cuando yo ya hablo de Centro y Suramérica, estamos hablando de un aumento de un 55%, que es algo realmente muy significativo. Y en Colombia, específicamente, ya hablando de nuestro país, pues definitivamente estamos hablando de que más o menos entre un 8 y un 10% de la población es diabética. Entonces, pues es una enfermedad que definitivamente tenemos que impactar. Muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, también tenemos ahorita una gran coyuntura que precisamente ha sido el coronavirus y nos encontramos que los pacientes no han acudido a sus citas, a sus controles. ¿Cómo has visto de pronto ese panorama? Bueno, realmente yo creo que el coronavirus nos ha afectado a todos, A en todos todos. los sentidos, pero en este tipo de patologías crónicas yo pienso que ha afectado muchísimo porque hay muchos pacientes que han podido tener acceso a algunas citas de tipo virtual y en algunas entidades pues se ha facilitado la entrega de medicamentos, pero en otras partes no, entonces los pacientes no han tenido controles médicos presenciales, no han tenido toma de paraclínicos para su seguimiento de sus enfermedades y de sus complicaciones y tampoco han tenido fácil acceso a los medicamentos. La verdad es que en este momento que incluso se hizo un poquito más presencial la consulta, pues he visto muchos de mis pacientes pues mal controlados precisamente por todos estos factores, por el miedo a salir también. Entonces realmente yo creo que nos ha impactado negativamente. Sin contar que el coronavirus pues es un virus que nos afecta bueno, a muchas poblaciones, pero que a la población en diabetes tiende a complicar mucho más, ¿sí? A hacer más complicaciones de tipo respiratorio, hepático, renal. Entonces, pues es una población muy vulnerable para enfermedades como el coronavirus. Sí. Y que es una dupla, ¿no? Si están obesos y además diabéticos, que no todo diabético es obeso y viceversa. Entonces, si tenemos esa dupla, realmente es un paciente metabólicamente muy inestable. Exacto. De hecho, mira, Liliana, que nosotros en las sociedades de diabetología ya estamos utilizando un término que es diabesidad, ¿sí? Que es esta sumatoria como de las dos enfermedades, porque definitivamente pues es claro que están supremamente asociadas. Entonces, ese paciente diabético es el paciente que hace una alteración a nivel pancreática que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso en términos más o en términos menos? Que se produce como la insulina que necesitamos, pero como de mala calidad y su función no es la adecuada. ¿Para qué? Para poder que se me metabolice el azúcar que todos los días ingerimos, ¿sí? En todos los alimentos, tanto los azúcares buenos como los malos. Entonces, esa resistencia a la insulina que se produce por la obesidad es la que me conlleva a mí a una diabetes. Entonces, por eso muchos pacientes obesos que aparentemente son sanos terminan haciendo este tipo de complicaciones como la diabetes. Correcto, y se nos cortó un segundito, pero bueno, aquí estamos al frente del cañón. Y bueno, y cuéntanos qué tipos de diabetes hay, porque siempre pensamos que diabetes es igual a insulina, pero entonces, ¿qué tipo de diabetes tenemos? Exacto, bueno, mira, según las clasificaciones que tenemos en todas las sociedades médicas, existen 4 tipos de diabetes. Hay una diabetes tipo 1, que es una diabetes que es básicamente de los niños y de los adolescentes o adultos jóvenes, que básicamente se caracteriza porque el paciente nace con una alteración que me destruye las células en el páncreas, que son las que producen la insulina, y nosotros necesitamos nuestra insulina para vivir y para poder metabolizar el azúcar. Entonces, esos pacientes pues requieren un tratamiento única y exclusivamente con insulina, ¿cierto? Esos son los que no hay forma de darles otro tratamiento. Tenemos el grupo más grande de diabéticos, que es la diabetes tipo 2, que ese es casi el 90% afortunadamente, porque los otros se complican un poquito más, y es el paciente que es adquirida, si la enfermedad se adquiere, por muchas razones, por antecedentes familiares, por obesidad, por malos hábitos, ¿sí? Porque tenemos otro tipo de enfermedades que nos conlleven a diabetes. Entonces, esta es como la población más grande, que la podemos manejar con terapias orales, o sea, con pastas, y que ahora, pues, en caso de que no haber control con las pastas, pues ya podemos utilizar unos tratamientos inyectables o insulina, pues en el caso que sea necesario. Tenemos un tercer tipo, que es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta durante el embarazo, que nos puede conllevar a alteraciones tanto de la mamá como del recién nacido.
Normalmente la diabetes gestacional se trata con alimentación y con ejercicio. Ya en casos de que a pesar de eso estas medidas no farmacológicas, sí, o sea, no con medicamentos, no funcione, digámoslo así, entonces esos pacientes tienen que tratarse con insulina. ¿Listo? Tenemos un cuarto grupo. Y el cuarto punto, sí, Es ¿cuál? el cuarto. El cuarto es un grupo que se llama otros tipos de diabetes, ¿sí? O otras diabetes. Esas otras diabetes son una cantidad de enfermedades que nos conllevan a diabetes. Entonces, entre esas tenemos enfermedades del páncreas, enfermedades endocrinológicas como de la tiroides, tenemos algunos medicamentos como los esteroides y otros, tenemos procesos infecciosos, ¿sí? Como varicela, herpes, citomegalovirus, tenemos algunas alteraciones también de tipo genético, como el síndrome de Down, como el que nosotros llamamos Turner, Klinefelter, sí, algunos otros síndromes de tipo genético, donde realmente el paciente nace con esa alteración genética y esa alteración me predispone a una alteración en la glicemia como es la diabetes. Entonces, pues realmente el arsenal de causas para diabetes es muy amplio. Y una cosa que hay que tener mucho en cuenta, Liliana, es que cuando yo como persona natural tengo un antecedente familiar, ¿sí? En primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Mis papás, mis abuelos, mis hermanos son diabéticos, pues la probabilidad de que yo tenga diabetes es 5 veces más que una persona que no tenga estos antecedentes familiares. Entonces, si yo tengo un antecedente familiar o genético, pues yo me tengo que cuidar 2 veces o 3 veces más que una persona que no tenga estos antecedentes. Entonces, muchas veces pensamos, no, es que es mi papá el que tiene diabetes, pero el hecho de que mi papá tenga diabetes, la probabilidad que yo la tenga es muy alta. Por lo tanto, yo también me tengo que cuidar. Entonces, pues es una invitación a todos los conectados a que cuando tengamos pacientes o familiares diabéticos, pues nos tenemos que cuidar todos. Por ejemplo, algo preocupante es que ya empezamos a ver el tipo de diabetes 2 que pensábamos que era la diabetes de los viejitos, que ya a los abuelitos se les empezaba a subir la glicemia, etcétera, pero ya empezamos a verlos en cada vez personas más jóvenes e incluso en niños con obesidad, ya empezamos a ver esos signos de resistencia a la insulina. Entonces, sí, buen punto. Adelante. Realmente, a ver, siempre pensamos que el diabético es el viejito por allá que se enfermó y que ya pues no hay nada que hacer, ¿no? Realmente el aumentar la prevalencia de obesidad, tanto en niños como en jóvenes, ha hecho que la enfermedad también aumente en niños y en jóvenes, ¿sí? Sin que sea una diabetes tipo 1, ¿sí? Si no es una diabetes tipo 2, que se adquiere por malos hábitos, por sedentarismo, por mala alimentación y que obviamente influye si hay un factor genético o un factor familiar importante. Entonces, pues ese es el trabajo que yo creo que se está haciendo y que estamos haciendo en conjunto todas las personas que manejamos obesidad y diabetes, de dar unos muy buenos planes nutricionales a nuestros chiquitos y además de eso fomentar el ejercicio, la hidratación, el manejo de los factores de estrés, o sea, realmente hay muchos factores que influyen en este tratamiento sin que sea un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, pues es como la invitación también a que nos concienticemos de esos puntos importantes. Y ese es uno de los puntos que vamos a tratar ahorita. Bueno, mi doctora, entonces aquí hay una pregunta y es si todo diabético tiene que usar insulina. La respuesta es no. Entonces, depende, mira. Si es un paciente diabético tipo 1 o es una embarazada que no está controlada con plan nutricional y ejercicio, la respuesta es sí. ¿Sí? Estos dos tipos hay que tratarlos con insulina. Pero si es un diabético tipo 2, ese es el paciente que yo puedo darle el chance de que el paciente empiece con un tratamiento oral. Hay unos momentos en que requerimos insulinizar al paciente, incluso de una manera transitoria, o cuando el paciente hace unas complicaciones que nosotros llamamos en medicina agudas, sí, que son como estados de coma por un aumento marcadísimos de glicemia. Entonces, esos pacientes hay que insulinizarlos desde el principio. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes podemos empezar a tratarlos con medicamentos orales, o sea, con tabletas. Afortunadamente, y esto con muchísimo orgullo lo digo, yo soy conferencista internacional y
muchos países, incluso latinoamericanos, no tienen el plan de beneficios que tenemos nosotros. Te hablo en diabetes, ¿sí? En este momento, nuestro plan obligatorio tiene prácticamente todo el arsenal terapéutico para diabetes dentro del plan obligatorio. Entonces, realmente que un paciente no esté controlado porque no tengamos disponibilidad de los medicamentos no vale la pena y no es justificado, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues acudir al médico, ¿sí? Y en el caso tal de que sea el médico que no esté capacitado en diabetes, pues acudir a un médico que esté más en el tema y que esté más especializado en esto para que brinde un mejor tratamiento. Pero realmente tenemos todo, entonces muchos países les toca comprar los medicamentos y ustedes saben que esos son terapias crónicas que son para toda la vida, entonces pues somos un país privilegiado realmente en ese sentido. Y por ejemplo en el asunto de insulina me acabo de acordar algo que es muy frecuente, ¿no? A veces cuando el paciente ya inicia una terapia insulínica, empiezan a tener los comentarios de los amigos, de la familia, bueno, de gente que no, ni siquiera es profesional de la salud, y uno de los elementos es, no doctora, yo no me la pongo porque eso me acorta la vista. Ese es uno de las primeras excusas que van a tener. Pero realmente es el descontrol de esas glicemias los que van a tener ese impacto en su visión, en sus riñoncitos, en sus nervios periféricos. Y yo pienso que los más necios de pronto son los hombres. No sé en tu experiencia cómo ves eso. Son ambos, aunque les digo que cuando yo atiendo hombres me encanta que vayan las esposas porque es que nosotras las mujeres hablamos mucho. Entonces nosotras sí contamos todo, ¿no? Entonces sí, contamos qué comen y qué diabluras hacen en la casa. Entonces realmente me encanta cuando van las parejas juntas, pues porque es definitivamente maravilloso. Bueno, mira, lo que pasa es que en este momento pues ha cambiado la temática terapéutica, ¿no? Anteriormente teníamos pocos medicamentos orales y lo que teníamos, el segundo paso era insulinizar. ¿Qué pasaba? Que nos demorábamos mucho tiempo en pasar de un tratamiento oral a una insulina. Entonces, cuando ya el paciente se insulinizaba, era cuando ya el paciente tenía muchas complicaciones y el paciente le atribuía sus complicaciones a la insulina, no a la enfermedad, ¿sí? Entonces era el paciente que ya tenía una retinopatía y que me pusieron la insulina y quedé ciego. Es el paciente que ya tenía una enfermedad renal y que me pusieron la insulina y fui a diálisis. Realmente no, la insulina es un medicamento que es similar a la insulina que nosotros mismos producimos. Entonces no hay por qué tenerle miedo a la insulina. Obviamente no es chévere porque yo me tengo que chuzar todos los días y porque además de eso me tengo que hacer unos controles de glucometría todos los días. Entonces eso no es chévere, ¿sí? Pero yo siempre les digo a mis pacientes, y es como, si a ti te falta saliva, yo te puedo poner saliva. Entonces es más o menos lo mismo que pasa con la insulina. Si a mí me falta insulina, pues yo me pongo insulina. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Pues que definitivamente el arsenal terapéutico en diabetes se pegó una disparada impresionante, te hablo los últimos 10 años, y en este momento tenemos mucha disponibilidad de medicamentos orales, o sea, tabletas, ¿sí? Para contrarrestar esos niveles altos de glicemia, y tenemos otro grupo antes que la insulina, que es un medicamento que es inyectado, que se puede utilizar, y hay unos que son para aplicación diaria, pero hay otros que son para aplicación cada 8 días. Entonces, es más fácil que yo pase de tomar tabletas y que yo me tenga que chuzar una vez a la semana a que me tenga que estar chuzando 3 veces al día o 5 veces al día, como sucede en algunos pacientes, y además de esos 5 o 6 glucometrías, o sea que estamos hablando de 10, 12 chuzones en un día. Entonces, realmente pues gracias a los nuevos medicamentos, pues yo pienso que se ha retrasado un poquito la insulinización, se están utilizando otros medicamentos muy buenos, con muy buenos resultados, que lo que están haciendo es eso, ayudarnos a enlentecer la progresión de las complicaciones o a prevenirlas a los pacientes que no lo tengan. Entonces, pues definitivamente hay es que tratarse. Sí. En respecto a ese punto de los medicamentos semanales, precisamente he visto un par de casos donde hay personal no médico
Hablo de entrenadores personales, no sé si son o no, si son o no fisioterapeutas, pero sí he visto dos casos en los que lo empiezan a recomendar sin tener en cuenta que este tipo de medicamentos está destinado a otro tipo de usos. Entonces el paciente tiene en su torrente, en su cuerpo, el medicamento que va a durar una semana y pueden tener complicaciones bastante serias. Entonces esto no es para usar en otros ámbitos y menos sin la supervisión y la prescripción de un médico que esté empapado del tema, obviamente. Maravilloso, si quiero que me tocaste el tema porque sí, realmente hay medicamentos para diabetes que se están utilizando para obesidad, ¿sí? Indiscriminadamente. Sí. Y eso, pues, para nadie es un secreto que hay muchos que utilizan metformina para bajar de peso, hay otros que utilizan los semanales que tú decías. Hay una cosa que hay que tener muy clara, mira, el grupo de los inyectables es un grupo que se llama agonistas de GLP-1, ¿sí? Y específicamente hay uno que se llama liraglutide, que es un medicamento que sí está aprobado para el manejo de obesidad, pero a unas dosis totalmente diferentes a las que se utilizan para diabetes. Ahora, si yo tengo un paciente con ese medicamento y además de ser diabético es gordito, pues se me va a beneficiar, ¿cierto? Porque es un medicamento que es para diabetes, pero que se ha visto que lo que hace es que disminuye el apetito y además de eso nos retrasa el vaciamiento gástrico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a mí no me da hambre y mantengo lleno. Entonces, esas dos mecanismos de acción, para que me lo entiendan, pues nos hace perder peso, ¿sí? Obviamente, como todo, y tú que estás haciendo también obesidad, sabes que no existe ni píldora ni inyección mágica para bajar de peso. Todo esto tiene unos estudios donde evidencia que sí hay una buena pérdida de peso, pero tiene que ir asociada de un adecuado plan nutricional y ejercicio. Eso no es negociable con ningún paciente, ni para el diabético ni para el obeso. Entonces, pues si yo estoy pasadito de peso, pues hombre, hay médicos que nos hemos especializado en esto. No se dejen llevar por lo que venden en la farmacia natural para bajar de peso, ¿sí? Obviamente, cuando yo decido bajar de peso, yo tengo que comprometerme conmigo mismo a que tengo que cambiar mi estilo de vida. Y es eso, hacer ejercicio, un plan nutricional, dejar el licor, dejar el cigarrillo, manejar los factores de estrés e hidratarme con agua, que es lo que hay que hacer, no con todas las bebidas hidratantes que utilizamos. Nos vamos a montar bicicleta 2 horas y nos tomamos 4 Gatorade en el camino. Sí. O sea, perdimos todo el año. Entonces realmente hay que hacer esos cambios para yo poder ver buenos resultados. Con liraglutide a la dosis que son 3 miligramos y se llama Saxenda, pues hemos visto y he tenido pacientes que han bajado muy bien de peso, o sea, que han tenido muy buenos resultados. De hecho, en Colombia solamente tenemos 2 medicamentos, un oral y el inyectado, aprobados para manejo de obesidad. Entonces, eso se puede hacer bajo la supervisión médica, por supuesto. Sí, total. Y definitivamente sí, el que el paciente entienda que la obesidad se trata igualito que una diabetes o otra enfermedad. No es que haga un tratamiento temporal y vaya a tener resultados eternos, sino que definitivamente me tengo que seguir cuidando. Y en cuanto al manejo de obesidad, por ejemplo, lo que hacemos es, en los grandes grupos de obesidad en el mundo, lo que se hacen 3 tipos de terapias. El medicamento puede llegar a tener un buen resultado, pero siempre debe estar asociado a terapia conductual, porque el paciente necesita entender cómo es que va a manejar un ambiente estresante, qué va a hacer si está deprimido, cómo se va a automonitorear, cómo va a generar sus conductas. Y obviamente unos hábitos nutricionales que sean apropiados, que sean individualizados para el paciente, que coma muy rico, no es aguantar hambre, no es que no puedo salir, estoy enclaustrado, pues aparte de esta pandemia que estoy encerrado en casa, que el momento en que tengo la oportunidad de pronto de salir a comer, no lo voy a hacer porque es que estoy en dieta. Entonces es clave tener como esa triada terapéutica y bien acompañadita para cada uno de ellos. Bueno. Mira, hay algo que yo siempre recomiendo cuando estoy en conferencias con pacientes y es, siempre nos dicen, o sea, yo no le llamo dieta, ¿sí? Porque es que cuando tú haces una dieta, es la dieta que tú haces para la fiesta que tienes el sábado y la semana anterior aguantaste hambre y bajaste para meterte en el vestido. Realmente esa es la dieta.
uno tiene que hacer es un plan nutricional. ¿Por qué? Porque es que ese plan nutricional es para toda la vida. No es por un mes, ni es por los 3 meses a que me baje la hemoglobina glicosilada, en nuestro caso en diabetes, o hasta que yo logre mi peso, porque muchos logran el bajar. Y cuando vuelven y comen otra vez... Para mantenerse. Exacto, hay que mantener todo el tiempo. Entonces, ese es el primer punto. Y lo otro con respecto al ejercicio, que siempre lo promuevo, y yo soy muy defensora del ejercicio, y veo incluso aquí que se me unió uno de mis coaches de Zumba, que uno, sí, Carloncho está ahí conectadito, bueno, es hacer el ejercicio que a uno le guste. Yo digo que uno tiene que comer lo que le gusta sanamente y tiene que hacer el ejercicio que a uno le gusta. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, mire, hay unos requisitos, ¿sí? Hay que hacer ejercicio aeróbico, también podemos hacer de resistencia, hay que hacer 150 minutos por semana mínimo, pero hágalo que usted lo disfrute. Yo no le puedo decir al paciente, tenés que irte a nadar, y si no le gusta la piscina. ¿Sí? Si no le gusta, si no lo disfruta, es lo mismo que comer lo que uno no quiere, probablemente le van a dar náuseas. Entonces vas a llegar de mal humor, vas a botar tu dinero porque definitivamente no vas a regresar, vas a estar más propenso a lesiones, así que menos actividad física van a hacer. Y precisamente en estos momentos en los que, bueno, aparte de pandemia y una cantidad de restricciones que tenemos, también podemos tener actividades que no requieran invertir un dinero. Somos seres de movimiento, entonces muévete. ¿Qué te gusta hacer? Bailar. Listo. Busquémonos un video bien chévere en YouTube, baila con tu pareja, aprendan un ritmo nuevo, aprendan una coreografía, salgan al parque, pasen la mascota, porque usualmente cuando tenemos familias obesas, la mascota también está obesa, entonces hasta la mascota se beneficia. Entonces sí es súper clave ese punto, Clau. Sí, no, realmente eso es una indicación pues maravillosa. Eso fue parte del por qué yo decidí en mi vida hacer una especialización en nutrición clínica, por esa pelea que tenía muchas veces casadas con las nutricionistas, de que el paciente llegaba y me decía, no sé a quién le hago caso, si a la doctora o a la nutricionista. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de restricciones y que uno puede decir, listo, la dieta la hago una semana y la cumplen cuando a usted dice el lunes haces esto, martes, pero ¿eso lo vas a cumplir toda tu vida? No. Entonces por eso hay que ser muy amplios en las culturas también de los pacientes. Miren, a pesar de que estamos en Colombia, tenemos muchas regiones y cada región tiene una cultura de alimentación diferente. Si yo ya tengo un paciente de 70 años al que yo le voy a cambiar su forma de comer, créanme que no lo va a hacer. Pero si yo se lo adapto a su cultura, a sus gustos, hombre, yo puedo llegar a lograr muchísimas cosas. Y me ha pasado, yo veo mucha gente del Cauca, de Buenaventura, sí, de otras partes donde tienen unas culturas diferentes de alimentación y que si nosotros hacemos algún ajustecito, podemos lograr muchísimas cosas. Sí, total. Veo una pregunta aquí en el chat, Liliana, y es, me encanta que la hagan, y es, ¿qué piensan acerca del uso de moringa, el té, las infusiones? Sí, y a veces milagrosas, ¿no? Me encanta responderla porque, bueno, miren, yo siempre les digo a los pacientes, pues que no hay cosas malas, ¿no? Hay que tener cuidado, hay algunas plantas que efectivamente, si se toman en exceso, pueden llegar a tener algún tipo de eventos adversos importantes. La recomendación que yo siempre les doy es, ustedes pueden utilizarlas, pero no suspendan su tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa? Algunas de estas plantas tienen unos beneficios, pero resulta que estos beneficios no son para toda la vida. Usted no va a tomar la moringa toda la vida, ni se va a comer el yacón toda la vida, ni la flor de Jamaica, el té de piña, ni la mata de insulina. Entonces uno puede lograr unas reducciones temporales, ¿sí? Cuando estoy tomando estas infusiones y todas estas cosas. Pero acuérdense que la enfermedad de la diabetes y la obesidad son enfermedades crónicas, ¿sí? Que tienen que hacer un tratamiento para toda la vida. Entonces mi pregunta es a esas personas es, ¿tú vas a tomar la moringa toda la vida? Toda la vida. ¿Sí? Además que debes tomar las pastas. Sí. Además que ese tipo de... Dime. Perdóname, un aporte chiquitito. Resulta que todos estas sustancias con las que se hacen tés, muchos de ellos tienen teína.
pasa directamente al sistema nervioso central y eso los pone ansiosos y muchos de ellos pueden dar más apetito inclusive. Y por otro lado, si constantemente estamos tomando un mismo tipo de sustancia, actúa como fitoterapéutico y como tal igualmente se filtra por riñón, por su hígado y no sabemos qué tan saludable puede estar especialmente el riñón en un paciente diabético. Entonces siempre les digo, hay miles de cosas que puede tomar. Se puede reemplazar esa bebida caliente que usualmente usan café, chocolate, café con leche, capuchino y similares por una sustancia que sea prácticamente neutra, 0 calorías, que no va a alterar tu carga glicémica. Entonces puede ser una muy buena opción, pero siempre que sean variadas, que no sean empaquetadas, porque muchas de ellas no las encontramos en que vienen saborizadas, coloreadas y endulzadas. Entonces el paciente dice, no, me encontré una maravillosa, buenísima, y va a uno a abrir el paquetico y realmente tiene una cantidad de sustancias. Entonces, busquemos no tan elaborados, no tan empaquetados, sino realmente o la planta natural, la planta fresca, o si no, la planta seca, pero variemos siempre cuáles vamos a ir tomando. Bueno, vamos con las siguientes preguntas porque estamos un poco cortos de tiempo. Hablamos acerca de la diabetes, se puede prevenir. Entonces, hablábamos acerca de la dieta saludable, la actividad física regular y el mantenimiento de un peso apropiado. Debemos también evitar el consumo de tabaco, estar súper bien hidratados. Y en el campo de obesidad vemos que no solamente, como hablábamos en un principio, no todo obeso es diabético y no todo diabético es obeso, porque a veces nos encontramos pacientes en unos índices de masa corporal normales, pero realmente son obesos. Tienen grasa dentro de su abdomen y especialmente esto se ve mucho en los pacientes hombres, donde ellos se ven sus piernas normales, sus brazos normales, su carita está delgada, pero dice, no doctora, mi problema es que soy un poquito barrigoncito. Pues precisamente esa grasa ubicada en esa zona es muy compleja. También clasifican, por ejemplo, algunos obesos y dicen son obesos metabólicamente sanos, pero realmente el 60% de ellos a lo largo de 10 años van a terminar con enfermedades de diferentes tipos. Bueno, ya habíamos tratado el tema que la diabetes, digamos que no es una herencia sí porque sí, sino que tenemos una tendencia, que era también una de las preguntas que teníamos por acá. Bueno, y miremos esta, por ejemplo, ¿qué debo hacer si tengo diabetes? Pues aparte de consultar, de hacer mis seguimientos, de mis medicamentos, ¿qué otro tipo de manejo debo hacer? Bueno, lo que yo te decía es que, a ver, cuando nosotros ubicamos la pirámide de tratamiento en el diabético, o sea, como los puntos más importantes, pues definitivamente la base de esa pirámide es la nutrición, el ejercicio, o sea, todo lo que tiene que ver con cambios de estilo de vida, que son las seis objetivos que dijimos al principio, y ya el último, la puntica son los tratamientos farmacológicos. Entonces, si a mí me diagnostican como diabético, pues definitivamente yo ya sé que es una enfermedad para toda la vida, que tengo que hacer consultas médicas toda mi vida y que tengo que hacer controles todo el tiempo. Que si en algún momento me encuentran alguna alteración de tipo renal, hepático, de tiroides, de colesterol, pues que obviamente esos controles se van a hacer más frecuentes. Pero definitivamente es empoderarme de mi enfermedad, hacer cambios en mi vida para toda la vida y tratar mi enfermedad toda la vida. Miren, yo cuando muchas veces los pacientes recién se diagnostican, los pacientes creen que se les acabó el mundo y que me voy a morir. La invitación que yo siempre les hago es que uno puede ser diabético toda la vida, tener una muy buena calidad de vida, disfrutar los hijos, los nietos, los bisnietos, todas las generaciones, pero que todo depende de uno, ¿sí? Hay una relación y siempre se los digo a mis pacientes, es mitad y mitad, o sea, yo puedo tener muy buenos medicamentos como se los estoy diciendo, pero si usted como paciente no hace las recomendaciones, mejor dicho, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces definitivamente esto es un tratamiento bilateral, donde yo como paciente me tengo que concientizar que es una enfermedad que tengo que tratar toda mi vida y que toda la vida me tengo que portar bien. Que nunca me voy a desjuiciar, que nunca me voy a tomar un trago, que nunca me voy a comer un pastel. No, mentiras. Lo va a hacer en algún momento. ¿Quién no se va a comer un pastel en toda la vida? Es mentira. Sí, sí.
pero Además, es ser uno prudente con esos pecados que hacemos. sí, porque además sociedades científicas como la Sociedad Americana de Diabetes y la Sociedad Canadiense de Diabetes hablan de la gran importancia precisamente de la nutrición y lo definen como tratamiento médico-nutricional, porque no es solamente el ir y que te den una guía, una carpeta y bueno, hasta luego, eso es lo que debe comer, sino que es aprender que yo no solamente voy a cuadrar la insulina, si es lo que estoy tomando, según lo que vaya a comer, sino que realmente es mi comida lo que va primero. Puedo tener algunas variaciones, evidentemente podemos tener eventos, salidas, invitaciones, lo que sea, pero precisamente está en mis manos y les digo siempre a mis pacientes en obesidad. Entonces, bueno, si vas a salir, averíguate, bueno, cuál es el plan. ¿Listo? Si es una finca, perfecto. ¿Quién se va a encargar del mercado? El mercado lo va a hacer fulanito, listo, entonces tú participa en la planeación de ese tipo de eventos y tú dices, voy a llevar una ensalada, te aseguro que no estás diciendo, no estás con una excusa, no, es que estoy enfermo o es que tengo unos kilos de más, etcétera, sino que estás participando y es más, enseñando a las otras personas que pueden comer muy rico, muy, 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 muy delicioso y no dejan de lado pues sus costumbres y sus ritmos. Bueno. Hay un tema también que habíamos hablado que es súper interesante y es siempre la pregunta. Cuando hacemos terapia conductual es clave saber cómo se enfrenta un paciente, porque a veces en obesidad precisamente el paciente muchas veces no viene a decir, doctor, es que estoy obeso y estoy preocupado por eso, sino puede llegar por otro tipo de problemas. Se me empezó a subir el azúcar, se me empezó a subir la tensión arterial, la tiroides me está molestando, me duelen las rodillas y fui al ortopedista y me dijo que tenía que bajar de peso. Entonces hay unas comunicaciones que tenemos que tener muy claras con el paciente en los que se pueden decir y no se pueden decir cosas y una de ellas que vemos con mucha frecuencia es que sabe que se le subió un poquito el azúcar y eso directamente va al cerebro del paciente y entonces dice, se me subió un poquito el azúcar, quiere decir que me voy a cuidar un poquito. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, eso es un conflicto y a ver, yo la verdad me considero que soy una médico agresiva, en el sentido de que yo al paciente le pongo todo sobre la mesa, pero también soy muy cortante en cómo debes cambiar tus estilos de vida. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa con el paciente prediabético. ¿Sí? El paciente prediabético, al paciente no le dicen usted es prediabético, al paciente le dicen a usted se le subió un poquito el azúcar. Entonces, cuando a mí me dicen que yo me subí un poquito el azúcar, eso es como cuando uno va de paseo y se sube 1 kilo de más. Entonces uno dice, yo ahora llego, me ajuicio y lo bajo, ¿cierto? El paciente hay que decirle, mire, usted está prediabético, o sea, hay que darle la connotación a la enfermedad. De hecho, en este momento, la prediabetes se considera, o sea, supremamente importante y la prediabetes hay que tratarla incluso farmacológicamente, o sea, con medicamentos. Entonces, ese paciente prediabético es el paciente que está a medio paso de ser diabético y muchos pacientes prediabéticos incluso se diagnostican porque se manifiestan primero las complicaciones. Entonces, por eso es que ya las guías aprueban ese tratamiento con medicamentos en los prediabéticos, por eso, porque se ha visto que los prediabéticos tienen igual una alta probabilidad de hacer las mismas complicaciones de la diabetes que el paciente que es diabético. Entonces, definitivamente hay que generar impacto. Y, por ejemplo, se dice que el paciente cuando ya es diagnosticado diabético ya lleva al menos 5 años como diabético. Exacto, ese es el problema, que uno cuando lo diagnostican, usted no sabe cuánto tiempo atrás es que ese paciente está o prediabético o diabético. Entonces, eso hace parte de la historia natural de la enfermedad, pues que es supremamente importante y que muchos, cuando ya se les diagnostica, uno empieza a hacer todas las valoraciones rutinarias que tiene que hacer para su control y nos damos cuenta que tenemos compromiso de órganos que el paciente normalmente no percibía o que muchas veces se le echaban culpa a otro tipo de cosas. Por decir algo, yo trabajo en una clínica vascular periférica donde estamos muy sensibilizados con la parte de enfermedad bacteriana, ¿sí? A los pacientes muchas veces no les da síntomas y cuando empezamos a indagar, resulta que el paciente sí le dolían las piernitas, pero como era una persona mayor,
Entonces siempre le echamos la culpa a la osteoporosis, a la osteoartrosis, al sedentarismo, y resulta que el paciente era que estaba claudicando y estaba haciendo una enfermedad arterial. Que si yo a ese paciente lo trato de mi enfermedad arterial a tiempo, me evito una amputación, ¿sí? Entonces, miren cómo definitivamente intervenir al paciente tempranamente es supremamente importante. Porque es que el paciente cuando se diagnostica lo primero que hace es rechazar la enfermedad, como todo, ¿sí? Como el cáncer, como el SIDA, la negación, enfermedades el graves. duelo. Yo no tengo eso, ¿sí? No. Entonces, como yo no lo tengo, entonces es como cuando nos separamos del esposo, no, rechazamos muchas cosas. Entonces, esa es la primera fase, como los duelos cuando se pierde un ser querido. Entonces, uno tiene que entrar a manejar ese tipo de factores y esa parte conductual, que en estas dos enfermedades es fundamental. Es fundamental. Aquí vemos una pregunta y nos dice, ¿ser delgada y hacer ejercicio me excluye de ser diabético? No. Pero por favor, nuestra invitada. A ver, Julián Santanilla. Bueno, nada, el hecho de ser delgado a mí no me garantiza que yo no vaya a ser diabético, ¿sí? Ahora, ¿que la obesidad predispone a diabetes? Sí. Si yo soy delgado, pero tengo unos malos hábitos de alimentación, no tienes que ser gordo para ser diabético. Era lo que hablábamos con la doctora ahora. Hay muchos pacientes obesos metabólicamente sanos y hay también pacientes delgados metabólicamente insanos. Obesos. Terriblemente mal controlados. Entonces, no me garantiza nada. Ahora, el yo no dejarme subir de peso y el hacer ejercicio, que sí me evita la probabilidad de yo adquirir una diabetes, sí, por supuesto. Si yo tengo una buena alimentación y hago ejercicio, pues eso hace que se me minimicen esos factores de riesgo para yo desarrollar una enfermedad, pero no es una garantía realmente. Y además que siempre les digo a mis pacientes, esto es como una receta de cocina. Y si yo quiero un resultado necesito varios ingredientes. Entonces no hay un solo ingrediente que me vaya a sacar, qué sé yo, una ensalada de X tipo, sino que necesito varios vegetales de muchos colores, grasas buenas, etcétera, para que me quede la ensalada que yo quiero. Y así mismo en la enfermedad no es unicausal y por eso no puede ser uniterapéutica. Entonces influyen muchos factores más allá de ser delgado, pero sí está la genética, el ambiente obesogénico, el sedentarismo, nuestra alimentación y bueno, muchos otros factores. Y lo otro es ser repetitivo. Mira que así se los explico yo a mis estudiantes y es que la única forma de tú aprender algo es haciéndolo muchas veces. Sí. Entonces, yo no puedo hacer una dieta de una semana, o de 2 semanas o de 3 meses, sino que yo la tengo que hacer para toda la vida. Entonces, tengo que empezar a cuidarme, tengo que empezar a aprender a comer, ¿sí? A inventarme cosas sanas, que nosotros tenemos muchas ventajas porque vivimos en un país rico en vegetales y en frutas, muchas. Entonces es como dice la palabra nueva del coronavirus, reinventarnos y hacer, crear otras cosas que a mí me gusten. Y así no se me va a volver como un karma la alimentación. Y lo mismo te decía con el ejercicio. Sí, nosotros en terapia conductal, precisamente parte de la terapia conductal es precisamente enseñarle a los pacientes a generar unos planeadores de menú. Muchos de ellos los ven, no, yo lo tengo en mi mente, esa es la respuesta típica. Pero realmente si nosotros escribimos, hacemos la tarea de planear nuestros desayunos, almuerzos, cenas, si tenemos nuestra lista de mercado presente y planeamos 6 semanas, eso es siempre lo que les digo a ellos, hagamos 6 semanas. Eso quiere decir que no me va a repetir menús, que todo va a ser variadito. Hay semanas donde uno está absolutamente agotado por trabajo, por familia, por muchos imprevistos. Pero si tú ya construiste esa bitácora de vuelo, es simplemente mirar, eso es lo que compro y ahí está hecho. No tengo que pensar, yo ya lo pensé y ya está hecho. Entonces, esa es una herramienta súper importante en terapia conductual. Bueno, un recorderis chiquitito, mi doctora Claudia, porque también se habla de la cirugía metabólica. Entonces, ahora está muy en boga que todos los pacientes, listo, me subo de peso. Entonces, a veces tenemos, desafortunadamente, colegas que les dicen, suba un poquito más para que le hagan la cirugía. Pero realmente el 60% de los pacientes que pasan a uno de estos, a estos procedimientos vuelven a ganar peso, porque realmente les operan su estómago, les alteran la dinámica de su sistema digestivo, pero no les operan lo más importante, y es la conducta y la cabeza. ¿Cómo ves la adherencia a este tipo de cirugías en los pacientes exclusivamente diabéticos?
Bueno, mira, Liliana, la cirugía bariátrica tiene unas indicaciones específicas, que son por estética, primer punto. Definitivamente tiene que ser un paciente obeso mórbido, quiere decir que su índice de masa corporal esté bien alto y que tenga comorbilidades asociadas que estén afectando la vida del paciente. Entonces, esos pacientes pues se benefician mucho porque son pacientes que tienen que bajar 50, 60, 70 kilos, ¿sí? Que no se va a hacer tan rápido con un plan nutricional, aunque hemos visto muchos pacientes que se han adaptado y han logrado cosas maravillosas en bastante tiempo, porque eso no se baja en 2 meses. No. Pero al paciente que está indicado, yo siempre digo que con la cirugía bariátrica siempre les va bien. Pues por supuesto que si a ti te recortan el estómago en un 50, en un 70%, por supuesto que tú vas a bajar de peso. ¿Cuál es el problema? Que si ese paciente no se concientiza, tengo muchísimos pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, que el primer año bajan divino, que el segundo año se mantienen y se empiezan a subir un poquito, porque el tercer año han recuperado. ¿Por qué? Porque no cambiamos el chip. Entonces, como yo me veo delgado, entonces yo ya puedo comer la pizza, la hamburguesa, o sea, como todo. ¿Qué pasa con esa cirugía? La cirugía es muy buena, pero resulta que a ti te cortan el 50 o el 70% del estómago. El estómago es un músculo liso, es un músculo que a medida que pasa el tiempo, él se puede volver a volver flexible, para que entiendan un poquito. Entonces, ya un paciente al principio es comer así, ya después vamos así, ya después vamos así y ya después comimos normales. ¿Por qué? Porque el estómago se me amplía, se me vuelve flexible, ese músculo liso se aumenta. Entonces ya el paciente empieza a comer mayor cantidad y el hecho de tener una mayor capacidad gástrica pues hace que yo pueda ganar peso. Entonces es allí donde viene mi convicción y mi cambio a que si yo ya me veo delgado, me veo bonito, me veo chévere, pues no querer volver a ser el obeso que fui antes. Entonces es allí donde yo tengo que impactar en los cambios de estilo de vida. Vuelve y juega. Plan nutricional y ejercicio. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Toda la vida. Y mira que curiosamente ya, bueno, con poquito tiempo, pero he tenido 2 pacientes que ellos cuando bajan de peso, no hay un fenómeno que se llama despersonalización. Entonces se ven en las fotos, pero dicen, o en el espejo dicen, ese no soy yo. A 2 pacientes me lo han referido y precisamente es algo bastante interesante. Que no, yo no quiero ser esa persona, yo soy la otra, la gordita, que se vestía así, que no tenía problemas para salir, que tenía seguridad, etcétera. Entonces es un fenómeno también interesante. Lo que pasa es que la obesidad afecta muchas cosas, ¿sí? Y ese cambio de imagen que uno logra con la cirugía bariátrica, pues es como convertir a otra persona, ¿sí me entiendes? Entonces, la varita mágica, Cenicienta. Exactamente, entonces es allí donde uno como paciente tiene que tomar la decisión de cuál es el que quiero ser yo, el gordito que era toda la vida o esa persona fit, bonita, elegante que tengo ahora. Entonces es una decisión muy personal, pero yo pienso que la persona que se somete a una cirugía bariátrica es la motivación para seguir adelante y para seguirse cuidando. Sí. Y el seguimiento, pienso que eso es tan clave poderlos seguir y que entiendan que el cuidar sus porciones y sobre todo la densidad calórica, porque dicen, bueno, no, es que usted viera mis platos, doctora, chiquiticos, pero está comiendo, como les digo, la ensalada y el pollo, solamente que es ensalada de papa y el pollo frisbee, por decir nombres comerciales, perdón, espero que no censuren. Muchos pacientes piensan que es por comer poca cantidad, de hecho me ha pasado con muchos, que a pesar de los años, comen poca cantidad, pero esa poca cantidad es mala, es de mala calidad. Entonces, ahí no hacemos nada. Yo puedo comerme un poquito, pero es pura chocolatina o es puro Nutella, pan con Nutella, ¿sí? Entonces, ahí no hacemos nada. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro tema, Clau, que quieras tocar en estos últimos momentos? ¿Algo que se nos haya quedado fuera del tintero? No sé. A ver, Bueno, no, la invitación yo creo que está clara y es primero quererse a sí mismo y en la medida que yo me quiero, pues me voy a portar bien, voy a estar siempre bien y a sentirme bien. Cuidarme. Emocional, física, mentalmente. Entonces, no, es la invitación, diabéticos, no diabéticos, obesos, no obesos, todos tenemos que tener un buen estilo de vida.
Entonces, no, esta es mi correctísimo. invitación y bueno, a los pacientes que son diabéticos, con el mayor gusto, en la clínica estamos a disposición para atenderlos, para asesorarlos. Tus redes sociales y tus contactos, Clau. Yo estoy en Instagram como DRA Lenis y tengo mi página en Facebook como doctora Claudia Lenis. Entonces ahí me pueden seguir, yo normalmente pongo muchas cositas de diabetes, videos, ahí están todos mis datos de la clínica, yo trabajo en la Fundación Reina Isabel en Tequendama, es una clínica particular y bueno, tenemos toda la disponibilidad del tiempo y el amor para atenderlos. Ay, qué lindo. Y eso es muy importante, ¿no? Que nosotros como médicos somos más allá de formular, no es solamente llenar un formato y entregarlo en pacientes, sino que realmente es poderles enseñar, educar, poder tener esa empatía para poder encontrar una salida, a pesar de ser una enfermedad crónica, pero vamos junticos en el camino. Bueno, mi doctora Claudia, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y en YouTube, donde vamos a tener este video también colgado, que es mucho más fácil. Estamos como DRA Liliana Valderrama, la página web www.lilianavalderrama.com y bueno, ya saben, vamos a colgar inmediatamente este live, pero va a quedar también en YouTube para que lo puedan compartir más fácilmente en sus contactos. Mi Perfecto. doctora Claudia, un abrazo, qué bueno volverte a ver después de muchos, muchos años. Sí. En nuestro camino nos conocimos como médicos generales hace muchos años. Bueno, qué lindo que tenemos estos caminos que confluyen de alguna manera. No, maravilloso, muchas gracias por la invitación y bueno, las veces que sea necesaria aquí voy a estar para ustedes y para ti, con mucho gusto. Ay, gracias, Clau. Un abracito y buenas noches para todos los que nos han acompañado. Muy buenas noches. Chao. Chao.